buenas noches, queridos amigos y hermanos. Queremos saludarles en esta noche y darle muchas gracias a Dios por la oportunidad que nos permite nuevamente de hacer conexión en el programa Los que Trastornan el Mundo. Hoy estamos en nuestra edición número 60 y qué bueno el que usted desde casa pueda hacer conexión con nosotros en Venezuela, en Perú, en Colombia, en Chile, en Argentina. Agradecemos su sintonía, agradecemos también el que usted junto a su familia, junto a su iglesia, sea parte de este trabajo que, aunque es de una familia, la familia Martínez Barrio se ha dado cuenta que es una familia muy grande, que en estos 60 programas, tanto los invitados, sus familias y todas aquellas personas que a través de las diferentes plataformas o medios virtuales nos han permitido poder ser bendecidos y también bendecir la vida de otros. Tenemos el honor nuevamente desde Chile de contar con nuestro amigo y hermano Felipe Mujica. Hace unas semanas nos estuvo pues compartiendo un maravilloso tema y bueno, como yo siempre le he dicho a quienes pasan por Los que Trastornan al Mundo, esperamos que no sea debut y despedida. Y bueno, aquí tenemos a Felipe nuevamente, así que compartir algo de Felipe. Bueno, él es pastor. No soy pastor. Él me pueda decir que no, pues tiene dotes de pastor, pero a la vez licenciado en educación, también en filosofía. Trabaja desde casa, pero también tiene algunos proyectos que antes de iniciar estuvimos compartiendo y bueno, esperamos de que en la voluntad del Señor se puedan materializar para bendecir muchas vidas. Hoy pues vamos a hablar de un tema interesantísimo, pero antes me gustaría que Felipe pudiera dar sus primeras palabras para todos los que nos están viendo en esta noche. Siempre es difícil las primeras palabras que digo, así que digo muchas bendiciones, un gusto estar acá, me siento muy honrado por la invitación, así que no, una bendición que podamos conversar y compartir, y centrado todo en Cristo, así que eso, muchas gracias. Saludos a todos. Estamos en la era de la tecnología o era digital y quizás hace ya un buen tiempo hay una palabra que en estos tiempos es tendencia o se viralizó, y esto que vamos a estar hablando hoy, una de las cosas que más hizo ruido a propios extraños fue un canto que para este movimiento o este sistema de vida de pronto usted podrá retrotraer o recordar, y voy a leer algunas líneas. Este himno del tema que hoy vamos a hablar dice: el patriarcado es un juez que nos juzga por nacer y nuestro castigo es la violencia que no ves. El patriarcado es un juez que nos juzga por nacer y nuestro castigo es la violencia que ya ves. El feminicidio, impunidad para el asesino, es la desaparición, es la violación. Y la culpa no era mía, ni dónde estaba, ni cómo vestía. Y la culpa no era mía, ni dónde estaba, ni cómo vestía. Y la culpa no era mía, ni dónde estaba, ni cómo vestía. El violador eres tú. De pronto es muy probable de que por las redes sociales usted haya visto el video de una cantidad de mujeres que, bueno, tenían un atuendo, muchas cargaban pues bandanas de color verde o banderas de color verde, y tiene mucho que ver con lo que hoy vamos a estar hablando, que es el tema del feminismo. Y creo que es un reto y un desafío para nosotros, los hijos y las hijas de Dios, el poder conocer de esto que se ha estado gestando y que nos permite a nosotros conocerlo para entonces contrarrestarlo a la luz de la palabra de Dios y a la luz también de la ciencia. Y para ello, bueno, necesitamos partir de las nociones básicas y elementales, hermano Felipe, y es, si hablamos del feminismo, ¿cómo podemos definir lo que es el feminismo?
Bueno, a ver, en primer lugar, es una buena pregunta y aunque suene gracioso, es muy complejo responderla. Yo voy a establecer una base, brevemente una base histórica. Nosotros cuando hablamos de feminismo, tenemos que entender que en sus inicios, a nivel político, hubo un movimiento que se llamó, o que se denomina hoy día, el feminismo sufragista, que fue un movimiento feminista por ahí por 1948, o ahí por lo menos se establece con fuerza, con una declaración que es la Declaración de los Sentimientos. Esta Declaración de los Sentimientos, que es una declaración feminista, sufragista, y ahí voy a aclarar, tiene como propósito establecer que la mujer, en cuanto es un ser humano y también en cuanto podemos decir creación de Dios, tiene los mismos derechos políticos que los hombres. Esto quiere decir que las mujeres tienen derecho a voto, tienen derecho a herencia, tienen derecho a participación en cargos públicos y políticos. Eso, a grandes rasgos, sin entrar en detalle, es lo que propone la declaración de Seneca Falls. Esta declaración, y yo lo digo como dato nada más, fue hecha se firmó en una capilla wesleyana y participaron muchas mujeres presbiterianas, hombres presbiterianos también, wesleyanas, y también algunos cuáqueros. Lo digo como contexto, ¿por qué? Porque este movimiento, el sufragista, tenía como propósito que la mujer estuviese en igualdad de condiciones ante la ley que el hombre. Y eso está muy bien, es como que me pongo el parche antes de la herida, pero hay que establecerlo, y eso está bien. El punto es que del momento en que se logró que la mujer tuviera derecho a voto, se cumplió el propósito del movimiento feminista, por un tema muy sencillo. Porque si la mujer tiene derecho a voto, por medio del voto, por medio del uso de su voto, va a poder obtener todos los otros derechos que requiera. Y de hecho yo lo pienso nada más, pero no sé cómo será en Venezuela, pero acá en Chile la proporción de mujeres es 5 mujeres por cada hombre. Significa que en esencia valen más y es más conveniente tener de tu parte a las mujeres en cuanto votantes que a los hombres, porque son mayoría votantes. Por lo tanto, en ese sentido, el tema del sufragismo, el movimiento sufragista feminista que buscaba la igualdad ante la ley en torno al voto y a la herencia y al uso de cargos políticos entre hombres y mujeres, eso ya se logró hace rato. Por lo tanto, en ese sentido, el feminismo está bien. El problema es que hoy día nos encontramos con nuevos movimientos feministas. Hay varios movimientos, pero lo que ya estamos viviendo hoy día, podemos decir que es, en buena medida, tendríamos que decir que el feminismo actual es una reformulación del marxismo, una reformulación de lo que es la teoría marxista, en donde se establece que es necesario generar una dialéctica donde hayan dos categorías. Unos que son los gobernadores y los que tienen el poder, y otros que son los gobernados. Y que tiene que haber una lucha entre estos dos grupos, entre estos dos segmentos de la población. El feminismo va a plantear que los gobernadores, los que mandan, esta clase explotadora, porque va a hablar que los hombres son una clase, esta clase explotadora que son los hombres, tiene que ser abolida, destruida y sometida por medio de la clase que ha sido explotada, que son las mujeres. Y a partir de esta lucha entre hombres y mujeres, o entre mujeres y hombres, porque va por ahí el tema, debería surgir una nueva reformulación social donde se repiense y reconstruya lo que significa ser hombre y ser mujer. En ese sentido, el feminismo es hoy día un movimiento político que busca abolir la figura del hombre tal cual hoy día se entiende, y también reconstruir la figura de la mujer. Sí, partiendo de esa premisa tan interesante, necesitamos entonces darnos cuenta de que aunque para muchos el tema puede que sea algo nuevo, tiene quizás ya un camino recorrido, y de allí entonces pensar de dónde nace esa idea, cómo se gesta la idea, pero también mencionaste quizás algunos detalles
quiénes han sido los precursores del feminismo del ayer y del hoy, que sobre todo pues vemos con bastante fuerza en algunos de nuestros países y del sur, más que todo Argentina, Chile, pero no podemos desestimar también países como México. De allí entonces, ¿dónde nace el feminismo? ¿Quiénes fueron o son sus precursores? Y sobre todo partiendo de la idea que se mantiene, que es tan arraigada en buscar la emancipación de la mujer, dando a entender de que históricamente lo que nosotros como cristianos partimos del hecho del diseño original, pues no se le ha dado la oportunidad a la mujer de poder entonces surgir y desarrollarse y hacer valer sus derechos. A ver, esto es bien interesante. Mira, yo creo que hace no mucho tiempo atrás, hace un par de meses, comencé a hacer una pequeña revisión, un proceso de revisión de textos y autores. Y me encontré, gracias a ciertas indicaciones de una profesora, Sarah Winter, una ex feminista que es brasilera, que nos direccionó bastante bien, y me encontré con un tema bien interesante. Y es que el feminismo no inicia en mujeres. Wow. El fundamento del feminismo, cuando tú haces una revisión de autores y de textos, te encuentras con una sorpresa bien interesante. Parte en un autor que para mí era un sinsentido siquiera que alguien lo leyera cuando era más joven. Hoy día lo encuentro espantoso y el problema es que, sin darnos cuenta, se ha popularizado. Ese autor es el Marqués de Sades. Tal vez tú conoces el concepto de sadomasoquista, y de ahí el autor Marqués de Sades, que se caracteriza por una serie de novelas donde hace una descripción de prácticas sexuales, abusos, violaciones, torturas y una serie de cosas. Bueno, dentro de todo eso, el Marqués de Sades va a ser un autor que va a colocar la semilla del feminismo. El Marqués de Sades va a plantear que el cristianismo ha sometido políticamente a la mujer. Y el Marqués de Sades, en sus textos, por ejemplo, 120 días en Sodoma o Filosofía de la Alcoba, él va a proponer que el cristianismo ha sometido a la mujer por medio del rol de madre, por medio del rol de esposa, por medio del rol de procreadora. Entonces, el Marqués de Sades plantea que es necesario que la mujer sea emancipada de esos roles. Esto es interesante porque avanzamos algunos años en la historia y nos vamos a encontrar con una autora que es Simone de Beauvoir, que escribió El segundo sexo. Simone de Beauvoir tiene un artículo donde señala y dice, me parece que el título de este artículo es ¿Por qué no hay que quemar a Sade? Donde Simone de Beauvoir indica y señala que Sade fue un autor muy positivo y de mucho beneficio para lo que es el desarrollo del pensamiento feminista que ella misma va a plantear. De hecho, es muy interesante porque cuando tú lees a Simone de Beauvoir y lees a Sade, encuentras similitudes. Hay que entender que Sade, Marqués de Sade, escribe novelas, pero novelas que tratan de generar un cambio político y filosófico. Simone de Beauvoir lo que vino a hacer fue sistematizar el discurso del Marqués de Sade. A eso le podemos sumar otro autor, que es Michel Foucault, otro francés, igual que Beauvoir y que Sade, en donde también Michel Foucault va a venir en buena medida a sistematizar ideas del Marqués de Sade. Después nos encontramos, por ejemplo, con Shulamit Firestone, otra filósofa feminista muy importante que tiene el libro La dialéctica del sexo, y ella va a plantear ideas como la de Sade. Por ejemplo, Sade plantea la abolición de la familia. O sea, Sade plantea que hay que abolir la familia. Firestone plantea que hay que abolir la familia y que hay que promover la polifamilia, hay que promover el incesto, hay que promover la pedofilia. Ideas que Sade plantea en sus textos. Entonces, lo tremendo, por eso yo un poco lo vamos a conversar más, me imagino, pero
cuando tú te encuentras con cristianos que de alguna forma están de acuerdo con las ideas de Simone de Beauvoir, de Firestone, porque hablan acerca de la vindicación de la figura de la mujer, pero de una manera muy ambigua y muy manipulada, como lo plantean, no se dan cuenta que realmente están validando y se están sumando ideas que son tremendamente nocivas y que vienen de un autor que fue un sádico tremendo y que fue un torturador de pasada de mujeres. Entonces nos vamos dando cuenta que los precursores del feminismo, en primer lugar, yo diría a mi juicio, Marqués de Sades, el abuelo del feminismo. Después de eso encontramos a Simone de Beauvoir, feminista que tiene unas ideas aberrantes y directamente opositoras al cristianismo. Lo mismo con Michel Foucault, lo mismo con Firestone, lo mismo con Herbert Marcuse, que son autores abiertamente ateos, anticristianos, y que plantean una reconstrucción de la sociedad y por lo tanto una reconstrucción de lo que significa también ser mujer. Y eso es muy potente, sus precursores son eso. Hoy día encontramos, por ejemplo, a Madeleine L'Engle. Madeleine L'Engle es una filósofa también que va a hablar acerca del feminismo, que es muy importante a nivel internacional. Y Madeleine L'Engle hoy día lo que hace es satanizar la familia. De hecho, Madeleine L'Engle dice que la familia cristiana es el nicho donde se gesta la violencia contra la mujer. Otros autores, ya hablemos en el plano político, feministas, son George Soros. George Soros, con Open Society, su fundación, es una fundación promotora del feminismo, promotora de los movimientos LGTBIQ, pero al mismo tiempo es directamente una fundación que se ha levantado contra la figura de la familia cristiana, por algo muy sencillo, porque el cristianismo con su estructura de familia es directamente contrario a lo que plantea el feminismo, porque el feminismo plantea la abolición de la familia según el modelo de Dios. Sí, es muy bueno de que podamos entonces conocer todo el recorrido histórico de lo que ha venido siendo el feminismo y como lo mencionaba en particular para todos aquellos que de pronto en esta era, en este tiempo, les está de pronto llevando a conocer lo que es el feminismo y saber todo lo que ha venido siendo este camino que ha transitado, pues nos debería llamar la atención para un punto que desde lo cristiano, desde lo espiritual, nos debería motivar y exhortar a fijar una posición inalterable frente a propios y extraños. Queremos reconocer también, Felipe, a todos aquellos que están con nosotros en este en vivo de los que trastornan el mundo, programa número 60. Hoy estamos hablando del tema el feminismo. Saludos para nuestro hermano Joan Gel Pérez, saludos para nuestra hermana Gabriela Olmedo, saludos para el pastor Iván y para todos aquellos que nos están viendo. Le invitamos que a medida que sigue transcurriendo este tema, usted pueda hacer sus comentarios, pero también inquietudes, experiencias propias o ajenas que le permitan a usted pues recibir el mayor contenido y la cantidad de herramientas necesarias para poder hacer una buena defensa de la fe. Retomando el tema, hablar de la filosofía del feminismo me lleva de pronto al libro que de pronto tú debes conocer, que es La mística del feminismo, y allí una de las cosas que impactaba mi persona era las tres posturas del por qué se lleva a cabo el feminismo, y allí su autor hablaba de, bueno, el feminismo busca una emancipación desde lo personal, pero también desde lo externo y hasta desde lo familiar. Y eso puede ser la postura de esta autora vuelvo y repito, el libro se llama Mística de la Mujer, pero ¿cómo se viene manejando sobre todo en este tiempo? ¿Ha habido alguna variación o no en cuanto a la filosofía para poder adaptarse a este nuevo tiempo y tratar de ser catalizador para
que las personas puedan generar pues quizás deseo de poder seguir esta filosofía de vida? Es bien interesante porque, bueno, un dato, el libro que tú mencionas, claro, de Betty Friedan, que es La mística de la feminidad, yo diría que dentro de lo que es la literatura feminista es el libro más suave que hay. Es el más suavecito, pero es tal vez muy claro. Es un libro muy claro y es bien interesante analizarlo. De hecho, como dato, yo creo que te pasé en un momento un artículo, no me acuerdo, donde hice una comparación entre el libro La mística de la feminidad de Betty Friedan con un libro muy bueno que recomiendo, que es Mujer Verdadera, Diseño, lo tengo acá al lado, Diseño Divino. Es un libro que yo le regalé a mi esposa, pero lo encontré tan bueno que lo terminé leyendo. Mi esposa lo leyó, pero lo terminé leyendo yo también porque es muy bueno. Ahora, dentro de eso, el feminismo tiene hoy día una filosofía muy potente. Y yo creo que no lo vamos a poder analizar acá todo, porque hay unas estructuras para poder analizar los movimientos filosóficos e ideológicos como son el feminismo. Pero, mira, me gustaría leerte algunos principios postulados, como las consignas o los dogmas de fe del feminismo. Yo creo que cuando uno entiende los dogmas de fe, de ahí tú concluyes todo el resto. Entonces, como uno lee los dogmas de fe del cristianismo, se concluye todo. Es lo mismo con el feminismo. Mira, Simone de Beauvoir, te voy a mencionar dos autoras que son pero las baluarte y a las casi como las sacrosantas autoras feministas. Simone de Beauvoir dice lo siguiente: no se nace mujer, sino que más bien se llega a hacerlo. Eso es interesante porque uno dice, vaya, es como que uno habla del valor de la mujer. No, la idea de Simone de Beauvoir es que tú puedes nacer con una biología, pero tu biología no determina que tú seas mujer. Tú eres mujer en la medida en que tú te vas construyendo e identificando con lo que significa ser mujer. Ese es el sentido de la frase. Sin embargo, puede quedar medio oscuro ese sentido, así que avancemos al siguiente precepto. Dice así, Simone de Beauvoir, para que vayan entendiendo, mira, si esto es interesante, a mí me gusta, dice así: no se debería permitir a ninguna mujer quedarse en casa para criar a sus hijos. Las mujeres jamás deberían tener esa opción. Simone de Beauvoir tiene un postulado, y el postulado de Simone de Beauvoir es que cuando una mujer se queda en la casa cuidando a sus hijos, sacrificándose por ellos, educándolos, dándoles amor, eso significa que la mujer está decidiendo volverse una esclava de una estructura familiar heteropatriarcal cristiana. Entonces, el feminismo nos dice, uno, si tú naces mujer, eso no te define como mujer. Tu biología no te define como mujer. Dos, por eso hoy día el feminismo y la ideología de género van de la mano. Dos, ser mujer no puede ir de la mano con la vida de dueña de casa y de madre, porque cuando tú eres dueña de casa, madre o esposa, realmente te estás volviendo una esclava de una estructura heteropatriarcal cristiana. Otra idea, y dice, ya, pero no, Felipe, todavía eso es muy rebuscado. Veamos qué otra cosa dice Simone de Beauvoir en la dialéctica, en el segundo sexo. Ella dice así: engendrar, amamantar, no constituyen funciones de la mujer. No son un proyecto, una actividad que le ayude a desarrollarse. Por esto la mujer no encuentra en estas actividades el motivo para sentir afirmación de su existencia, sino que más bien sufre pasivamente un castigo biológico. Para Simone de Beauvoir, el engendrar, el amamantar, el ser madre, es un castigo, una imposición de la naturaleza. Entonces, yo aquí hago la pregunta, ¿cuáles son las consecuencias si nosotros entendemos los axiomas, los dogmas de base del feminismo? ¿Entendemos cuáles son las consecuencias? Las consecuencias, tú te fijas que no van por el lado de la igualdad entre hombre y mujer. Eso es secundario. El tema, esa es como la consigna para las noticias, para el noticiero. Lo real es esto, es abolir la figura de la mujer como esposa y como madre. Mira lo que dice Firestone. Firestone dice así: las feministas tienen que cuestionar no solamente toda la cultura occidental,
sino también la organización de la cultura en sí misma, e incluso la propia organización de la naturaleza, pues el sexo es una imposición cultural. Para Firestone hay que cuestionar todo, incluso el hecho de que cuando tú naces y te dicen, ¿sabes qué? Eres mujer porque tienes vagina, tienes ovarios, tienes vulva. No, eso es una imposición cultural, eso hay que cuestionarlo. Firestone avanza un poco más y dice que hay que abolir la función reproductiva de la mujer, haciendo uso de la tecnología y promover la legalización del aborto. O sea, ¿qué planteo? Insisto, hay personas y mujeres cristianas muy buenas, y hombres también, que seguro aman al Señor y creen que el feminismo es luchar por la igualdad de derechos entre hombres y mujeres. Voy a ser muy sincero, ese no es el propósito del feminismo, porque el feminismo ya tiene claro que para llegar a la igualdad entre hombres y mujeres está el derecho a voto, y que el uso del sufragio, como ya se logró, el resto viene por consecuencia lógica. Ahora lo que las feministas buscan y el feminismo busca realmente es poder promover elementos que vayan contra cualquier diseño establecido de lo que significa ser mujer y también de lo que significa ser hombre. Entonces, sí, va por ahí. Es muy, muy bueno porque nos da un panorama de lo que próximamente quiero preguntarte, y es las estrategias. Y leyendo un poco, tú lo mencionabas hace un momento, la idea o la filosofía es que no se le hable, como ya es una costumbre en este caso a la mujer, del sexo que porta desde temprana edad, ni tampoco invitarle a poder tener juguetes que la puedan identificar de una vez con ese sexo, sino darle libertad plena para que en un momento, sea mujer o no, pueda identificarlo, partiendo de lo que ya has venido mencionando, que es tratar de distorsionar de una manera bastante contundente el diseño. Ahora, ¿qué estrategias ellos han tratado de implementar para que, en este caso sabemos de que aunque podamos ver marchas y una buena cantidad de personas que utilicen diferentes espacios, siguen siendo minoría, pero al ser minoría, lo interesante de todo esto es que se encuentran en lugares estratégicos que al hablar de aprobar una ley, de darle derechos a ellos, pues se encuentran en puntos muy estratégicos o claves para que esto se vuelva más que un sueño o una utopía o una realidad. ¿Cuál es la estrategia que ellos durante todo este recorrido han estado utilizando y utilizan para poder llevar a que las personas puedan ya de desechar, entonces aceptar o mirar de una forma inclusiva el tema del feminismo? Mira, es interesante. Yo no, bueno, creo que incluso tú puedes conocer estrategias que yo desconozca. Yo te voy a mencionar 3 que creo que son en especial las que estamos viendo hoy día en Chile. Voy a hablar un poco desde mi realidad y tal vez se aplique a la realidad de tu país. Aquí en Chile, y es una realidad más o menos esta que es como global, el feminismo tiene 3 estrategias. Primero, crea enemigos inexistentes. Y aquí yo lo voy a plantear. Creó un enemigo al que todos atacan, pero que en último término es un fantasma, es una proyección, no sé, holográfica, que es el heteropatriarcado capitalista. Porque heteropatriarcado capitalista significa que son los hombres heterosexuales que son parte de un sistema capitalista los que están diseñando los planes y están estableciendo las leyes en función de ellos. Yo voy a ser muy sincero, el heteropatriarcado capitalista, y de pasada le ponen guión cristiano, no existe. O sea, yo pregunto, ¿dónde está eso? Eso, tú no lo ves, no existe una agrupación como se busca plantear que sea esta clase dominante a lo Marx, que es la idea que te tratan de poner y contra la que hay que luchar. Esa clase no existe. Lo que tú tienes son hombres heterosexuales
tienes mujeres heterosexuales que tienen una visión y una cosmovisión de cómo debe desarrollarse la vida. ¿Qué pasa? Que el feminismo ha dicho, hay un heteropatriarcado y hay que atacarlo. Bueno, y cuando atacan al heteropatriarcado, atacan a todos aquellos que creen en que la familia está constituida por o un hombre o una mujer, y que el hombre tiene ciertas características biológicas propias y que la mujer tiene otras características biológicas propias. O sea, atacan la racionalidad científica. O sea, atacan a mí, por ejemplo, con mi esposa, ella decidió tomar pastillas anticonceptivas. Bueno, si la biología es una construcción cultural, entonces da lo mismo que las pastillas anticonceptivas se las tome ella o me las tome yo. No, daría lo mismo, porque es una construcción cultural, por lo tanto da lo mismo que se las tome. No, pues no da lo mismo. O sea, ella tiene una biología y yo tengo otra. Por otra parte, hablar de un heteropatriarcado implicaría que la mujer hoy día no tuviese derecho a voto, a herencia, que no tuviese derecho, por ejemplo, a ningún sistema de salud, que no tuviese derecho, por ejemplo, a ir a un juzgado, a presentar una demanda. O sea, eso sería un heteropatriarcado. Y eso se vio en épocas anteriores. Por ejemplo, ni siquiera en Roma. Mira, pensemos en Grecia. En Grecia, los que sabemos filosofía, hemos estudiado, sabemos que en Grecia, 330 antes de Cristo, y épocas posteriores también, paralelas a Jesús, por ejemplo, la mujer no podía salir de la casa si no iba acompañada de un hombre. Ya. Ahí tú tienes heteropatriarcado. Pero hoy día yo no veo eso. O sea, yo veo una mujer que tiene la posibilidad de ganar tanto dinero como yo. De hecho, yo tengo colegas en mis trabajos que ganan más dinero que yo y son mujeres. Mi esposa, cuando nos casamos, ganaba más que yo, mujer, y personal, y un cuento aparte, trabajaba menos y ganaba más. Entonces, el punto es que el heteropatriarcado no existe. O sea, el heteropatriarcado realmente es una construcción que han elaborado los grupos feministas como una idea de generar un enemigo fantasma, al que todos disparan, pero al que nadie le da porque no existe. Y como a nadie le da y no existe, nunca lo destruyen. Entonces de ahí viene, por ejemplo, la idea de los micromachismos. Una vez, no sé si a ti te pasó, pero una vez estábamos hablando y yo me he encontrado con mujeres que han reclamado, y lo he visto en YouTube también, y de hecho pasó en el Parlamento Español, donde mujeres reclamaban porque el aire acondicionado estaba a una temperatura y a los hombres no les daba frío, pero a las mujeres sí. Entonces, ese es un micromachismo, porque el aire acondicionado está medido en función de la temperatura estándar del hombre heterosexual norteamericano, y las mujeres tenemos más frío que los hombres. Eso, sí, de hecho, tengo el testimonio, Felipe, de un amigo venezolano que está en Argentina. Él, al comparar las realidades en donde quizás allá el tema del feminismo está mucho más avanzado que acá en Venezuela, él le impactó mucho porque acá quizás en el medio de transporte para ir al trabajo es muy normal que en cualquier hora, ya sea que vas a iniciar tu jornada o vienes de la jornada, si ves a una dama o a una mujer estando tú sentado, le cedes el asiento. Y él le impactó porque en Argentina, él recién llegado iba a hacer eso y un compañero le dijo, ni te atrevas. Y él le causó ruido lo que le decía, pero ¿por qué? No estoy haciendo nada mal. Le decía, lo que pasa es que aquí el tema del feminismo juega un papel bastante importante. O sea, una mujer, por lo que tú estás haciendo, que por años es algo bueno, es algo de la caballerosidad, cortés, es algo cortés, puede ser ofensivo para aquella persona que abraza el feminismo porque le estás con tu acción demostrando debilidad. Y son situaciones que, como bien tú mencionabas, se presentan hoy en la sociedad y que nos demuestran lo que nosotros nos vamos a estar enfrentando o nos estamos enfrentando como obreros de Dios en este tiempo tan álgido. Así es. Ahora, dentro de eso, ahí tenemos uno, imagínate, uno. Ese es un detalle. Claro.
otro que a mí me preocupa más, fuera de broma, que es más preocupante aún, aunque insisto, este tema de la dialéctica cultural podríamos analizarlo para mucho, pero está el tema del lenguaje. El ser humano piensa en función del lenguaje. O sea, yo, mientras más amplio y desarrollado es mi lenguaje, más pienso. Pero a su vez, si mi lenguaje no está en consonancia con la realidad, mis estructuras de pensamiento comienzan a diluirse en elementos que son etéreos y que no tienen sentido. Es como, por ejemplo, voy a hacer un juego, yo te voy a decir, todos los turururus son azules, yo tengo un turururu, mi turururu es azul. Y te puedo escribir un ensayo acerca de los turururus, pero la verdad es que los turururus existen en mi cabeza, por lo tanto ese ensayo carece absolutamente de valor, porque los turururus son una construcción que yo armé en mi mente para poder jugar un rato y divagar. Sin embargo, hoy día tenemos ese problema, porque tenemos el lenguaje inclusivo, que lo que hace es buscar, por medio del lenguaje, anular y negar las diferencias objetivas que aquí, como cristianos, podemos decir ha establecido Dios entre hombres y mujeres, y que son diferencias objetivas. Y aquí viene un punto interesante, que es a mí lo que a mí me preocupa. Hoy día, yo te voy a decir una cosa, me he encontrado con cristianos que han comenzado a escribir sus posts en lenguaje inclusivo. Uh-huh. Yo les tiro alguna talla como, oye, por si acaso cometiste tuviste un error en la redacción, porque se escribe con O o con A, pero escriben ya con lenguaje inclusivo. Ahora, claro, ya hablar en todes ya es más difícil, porque ahí sí que no se... Ya ahí la gente se burla, pero decir todas, todos, todes, todis y lo que se te ocurra, la gente ya lo encuentra irrisorio, pero en último término, hoy día, y yo por eso creo que este tema es tan importante, vemos gente cristiana que está comenzando a incorporar el lenguaje inclusivo. Y de broma, me he encontrado con cristianos, líderes, yo le digo, que juegan hablando con ese lenguaje. No entienden una cosa, el lenguaje es un don de Dios. El lenguaje es un don de Dios. ¿Y sabes cuál es el problema? Que cuando comenzamos a modificar el lenguaje intencionalmente, anulando las diferencias que Dios ha establecido en el hombre y la mujer, lo que estamos haciendo es, con nuestro lenguaje, ir en contra del diseño divino que Dios ha establecido, negarlo. Por lo tanto, el lenguaje inclusivo es fatal. Y hay una tercera forma de modificación social, o de estrategia más bien, que utiliza el feminismo, que es, está la cultura de la censura, pero ahí no vamos a hablar, son los medios de comunicación. Pero está el tema de reunir grupos pequeños, minoritarios, y estos grupos pequeños y minoritarios los unen y se adjudican el que todos estos grupos minoritarios están luchando por una causa feminista. Te voy a dar un ejemplo. Yo lo vi. Acá en Chile hay unas fundaciones feministas que no voy a mencionar para no tener problemas. Y cuando fue el estallido social acá en Chile, una cuestión espantosa, tú veías que había un grupo de 5, 6 o 20 feministas con su pancarta verde. Pero después tú veías, yo estuve en las marchas, yo lo vi. Yo sé que es así porque lo vi. Porque yo estuve en las marchas por profesores, tuvimos que ir y todo el tema. Y después tú veías que esas feministas sacaban fotos y sacaban ellas, 20 feministas con una pancarta verde, pero la sacaban en un ángulo y después nosotros veíamos en las noticias gran marcha feminista. Uh-huh. Veías los profesores, los médicos, los kinesiólogos, aparecíamos todos como si hubiésemos formado parte de la marcha de las feministas, porque ellas sacaban una foto, la enviaban a un periódico que tiene una intención ideológica y de ahí se decía, ven, hay 2.000 o 4.000 personas que están apoyando la marcha feminista pro aborto. Y decían, no, si no es así, si nosotros estábamos luchando por el tema de la reivindicación del sueldo de los profesores y por dinero que nos deben. Entonces, el feminismo, acá en Chile, y yo creo que en otros países también, usa una estrategia que es personalmente asquerosa. Y personalmente tengo que decirlo que es, pero completamente falaz, porque manipulan hasta los hechos fotográficos para poder dar la apariencia que tienen mayor apoyo social cuando no lo tienen. Así que son 3 modos que hoy día acá en Chile se dan y yo los he visto en nuestro país. Sí,
tomar en cuenta lo que acabas de decir nos lleva también a pensar en algunos peligros que de cara a la entrada ya de forma masiva y hasta legal de las diferentes ramas del feminismo, cuáles serían los peligros que podemos enfrentar frente a esta nueva realidad que cobra fuerza quizás en nuestro continente. Mira, hoy día hay varios, si uno te los tuviese que mencionar, son varios y uno puede ir descubriendo más en función de cómo avanza el tiempo. Por ejemplo, uno es que se promueve la irracionalidad, se niegan los hechos. Hoy día el feminismo señala que, a ver, y hay una diferencia, hombres y mujeres tenemos la misma dignidad, nadie niega eso, pero el feminismo señala que no hay diferencias, o sea, hay diferencias biológicas básicas. Esto se traduce en que el feminismo hoy día, al negar las diferencias biológicas que hay entre hombre y mujer y al alegar una igualdad en todo sentido, lo que hace es perjudicar a muchas mujeres y por lo tanto enemistar a hombres y mujeres y a la vez, hasta cierto punto, dañar ciertas estructuras lógicas de la sociedad. Por ejemplo, negar las diferencias entre hombres y mujeres significa que un hombre puede participar en los mismos deportes que una mujer. Y sabemos que los hombres, por naturaleza, tendemos a generar más fuerza física que las mujeres. Eso significa, por ejemplo, que negar las diferencias entre hombres y mujeres tiene consecuencias en lo médico. Tiene consecuencias en lo médico. En, por ejemplo, reformular los recursos económicos y dejar de darle prioridad a planes de salud. Porque en último término, la maternidad no es consustancial a lo que significa ser mujer, sino es como una imposición cultural. Entonces, por lo tanto, hay que sacarlo de las prioridades políticas y de salud. Chistosa y curiosamente, para los grupos feministas, lo que es una prioridad en el área de salud es el aborto. Entonces, es chistoso porque sacan los recursos de lo que es la maternidad y se lo llevan al aborto. El feminismo justamente promueve y son las luchadoras más tenaces que hay por la promoción del aborto, y el aborto es un asesinato desde el punto que se vea. Eso ya es bastante tremendo. Por otra parte, el feminismo está hoy día luchando por la abolición de la familia. Insisto, si vamos, por ejemplo, a Firestone, una autora feminista muy potente, el ideal de Firestone es que el feminismo luche, y para allá van, por la polifamilia, es decir, una familia compuesta por 3 adultos, por 5 adultos, y no hablo abuelos y padres, no, hablo de, por ejemplo, 3 personas que son pareja o que son trío, y este trío de alguna forma tiene hijos, pero además, ¿sabes qué? Podemos ser 2 adultos con un menor de edad que no es nuestro hijo biológico y también podemos tener relaciones sexuales con él, siempre y cuando sea de consenso. Ahí ya es como complicado, porque el consenso, según Firestone, y de los grupos feministas se puede dar a partir de los 5 años. Incluso proponen hoy día, por ejemplo, Firestone y grupos feministas también, en especial en Inglaterra, están promoviendo la idea de relaciones sexuales entre hijos con padres, o entre un hijo y una madre, o entre 2 hijas. Te das cuenta que ya el feminismo, cuando tú vas analizando su bibliografía, sus textos, y no nos quedamos solamente con las consignas que salen en la televisión, las consecuencias son espantosas. A eso le podemos sumar ya, por ejemplo, a nivel más académico, que el feminismo plantea una reconstrucción completa de la historia. Y eso es un tema interesante, porque el feminismo plantea que la historia tiene que ser reconstruida, porque para los movimientos feministas la historia ha sido construida desde la perspectiva machista. Por lo tanto, ahora hay que hacer la historia de nuevo, pero interpretándola desde la mujer como centro, lo cual puede ser que esté bien. Yo no estoy a favor de una historia machista, pero mi punto es que plantea una reconstrucción de la historia que es incoherente con los estudios y con las investigaciones que hay. Por otra parte, un tema bien complicado ya para los cristianos es, por ejemplo, que el feminismo dentro de la iglesia plantea hoy en día, y esto tú como pastor lo debes saber mejor que yo, plantea la reescritura de la Biblia, desechando todo aquello que se pueda interpretar como machismo.
o como noción de una cultura heteropatriarcal. Es decir, quieren cambiar la palabra de Dios. Y ahí nosotros como cristianos, por más que alguna idea feminista me pueda gustar por A, B, C o D motivo, se están metiendo con la palabra de Dios. Y con la palabra de Dios nadie se mete. Y nosotros como cristianos eso no lo podemos transar. Entonces, ocurre que hoy día cristianos que se suman de alguna forma a los movimientos feministas no están entendiendo que no luchan por igualdad, luchan por una reconstrucción, más bien dicho, una destrucción y una reconstrucción de la cultura, pero desechando todo principio y valor cristiano. Incluso están luchando sin saberlo porque la misma palabra de Dios sea reescrita a imagen y semejanza de los grupos feministas. Es potente, las consecuencias son pero enormes, pero son enormes. Uno lo proyecta políticamente, educativamente, son espantosas. Sí. Queremos invitar a todos aquellos que se están acercando a esta transmisión a que usted pueda ir al chat y compartir sus comentarios. Y hablando del tema de hoy, el feminismo, si durante la previa ha surgido, usted tiene una inquietud, tiene una pregunta, no ha buscado de pronto quién pueda respondérsela, pues aquí tenemos a nuestro amigo y hermano Felipe. Sabemos de que, bueno, él va a estar en su tiempo leyendo algunos de los comentarios y preguntas, y tenemos nosotros que también hacernos la pregunta del millón. Y la pregunta del millón referente al tema del feminismo es: ¿se puede hacer cristiano feminista? Muchos podrán decir, claro, se puede, pero allí voy a unir o conectar esta pregunta. ¿Debemos nosotros tener en nuestras iglesias posturas feministas? ¿Qué nos dice la Biblia respecto a este asunto? Yo aquí quiero plantear, y esto es algo importante, yo creo que lo dije al principio, pero cuando nosotros vamos a analizar todo discurso, tenemos que hacer diferencias. Tenemos que identificar cuáles son los axiomas o las creencias de base. Sin entrar en detalle, porque ya lo hemos dicho varias veces, el feminismo tiene una serie de creencias que son directamente opuestas al cristianismo. Además, sus preceptos, los preceptos feministas, parten de muchos casos de mentiras o de manipulación de los hechos. Ya voy a decir, para la sutileza semántica, de manipulación de los hechos. Ahora, el feminismo no es un movimiento. De aquí es importante, el feminismo no es un movimiento. El feminismo es una ideología. ¿Y cuál es la característica de las ideologías? Las ideologías tienen la siguiente característica. Las ideologías exigen un compromiso absoluto con sus preceptos y sus prácticas. O sea, la ideología feminista plantea que uno está al 100% con ellos o está en contra. Por eso, acá en Chile ocurrió, por ejemplo, y lo tomo como ejemplo para responder la pregunta, ocurrió que hubo marchas feministas en Chile, en universidades, donde llegaron muchachas que estaban embarazadas y las feministas las agredieron, las golpearon y las echaron de la marcha. Porque tú eres feminista, tú entiendes que dentro de tu ideología el estar embarazada es una condición de sometimiento al heteropatriarcado, por lo tanto, ¿qué hicieron? Les pegaron y las echaron. Y uno lo supo por redes sociales, pero de hecho interesante que los canales de comunicación no lo quisieron pasar porque no querían dar una opinión sesgada sobre el fenómeno. Interesante que los canales no quisieran pasar esa noticia y que hayan tenido que hacerlo las redes informales y los mismos compañeros de la universidad los que informaran de eso. Ahora, ¿cuál es el punto? El feminismo como ideología parte, insisto, de una serie de preceptos. Y cuando nosotros leemos sus preceptos entendemos que bajo ninguna circunstancia el cristiano puede ser feminista. De hecho, te quiero plantear lo siguiente, por ejemplo, y voy a leerlo acá porque tengo unas notas. Las personas cristianas que se plantean como feministas tienden a ser personas cristianas que creo que con buenas intenciones han cometido dos errores. Uno, o no han
comprendido qué es lo que plantea el feminismo, o dos, no han comprendido algo muy importante que es esto, que la Biblia es completa por sí sola. La Biblia, el mensaje cristiano, el mensaje del Evangelio, no requiere ser completado por un discurso capitalista, por un discurso neomarxista, por un discurso feminista. ¿Por qué? Porque el Evangelio es un mensaje completo que afecta a la totalidad de la cultura y de la sociedad y de lo que es el ser humano. Entonces, si yo soy cristiano y digo, ¿sabes qué? Soy cristiano, pero además soy feminista, lo que estoy diciendo en último término es que necesito completar de alguna forma el mensaje del Evangelio, porque hay un área del Evangelio que de alguna forma no habla acerca de la restitución de los derechos de la mujer. ¿Qué es lo que nos dice la Biblia? La Biblia dice en Génesis 1, 27, en Génesis 2, del 20 al 22, en Primera de Corintios 11, del 8 al 10, en Efesios capítulo 5, del 22 al 33, que Dios creó al hombre y a la mujer. No voy a leer todos los pasajes porque son súper largos, pero la idea general es esta. Dios creó al hombre y a la mujer. Los creó. La misma dignidad, pero con una biología distinta. Pero además, con roles distintos. Y yo creo que aquí está el problema de muchos cristianos. Los cristianos podemos aceptar que Dios creó al hombre y a la mujer con una biología distinta. Pero ¿sabes qué es lo tremendo? Yo me he encontrado con cristianos que dicen que los roles de esposa o de madre o de dueña de casa o cosas, que hay roles que los roles que la Biblia plantea para el hombre y para la mujer son imposiciones sociales. El hecho es que la Biblia nos dice cuáles son los roles del hombre y cuáles son los roles de la mujer. Puede ser que a mí no me guste mucho el rol que Dios me dio. Yo como hombre tengo que amar a mi esposa como Cristo ama a la iglesia. A mí personalmente ese rol no me gusta, y no me gusta por algo muy sencillo. Porque significa que tengo demasiada responsabilidad y que mi modelo a seguir y mi vara de medir es Cristo. No me gusta, pero es el rol que Dios me dio. No me puedo rebelar en contra de ese Dios, porque en contra de ese rol, porque si me rebelo en contra del rol, me rebelo en contra de Dios y de lo que Dios me ha asignado a mí. Lo mismo para la mujer. Dios a las mujeres les dio una biología y les dio roles. Hoy día el feminismo dice que hay que desechar los roles que Dios les ha dado, pero también incluso hay que ir en contra de la biología. Desde esa perspectiva, un cristiano, una cristiana, jamás va a poder, con conocimiento de la palabra de Dios y conocimiento del feminismo, apoyar esa ideología que te llama a abandonar y a desechar lo que Dios dice que tú eres, lo que Dios dice que tú eres, tanto biológicamente como también a nivel de roles. Por lo tanto, ni por si acaso. Y lo mismo, Dios pasa con el comunismo. El cristiano no puede ser comunista. Yo aquí me gano enemigos por decir esto, pero con harto amor y con harto cariño. No puede ser cristiano y comunista. Porque el comunismo es una ideología que exige 100% de compromiso y además es una ideología que parte de una base. ¿De qué base? Que solamente existe lo material. Y por lo tanto no existe Dios ni nada metafísico. No existe Dios, alma, espíritu, nada. No podemos ser cristianos ni feministas. Sí, creo que rescato de lo que acabas de responder algo tan bíblico y fundamental para nosotros, de que todos portamos la imagen de Dios, pero Dios nos ha creado con roles diferentes que no nos hacen más ni menos del uno del otro, y de allí es que nosotros podamos ser en este tiempo una vez más exhortados en poder conocer las verdades bíblicas del Dios Trino. Tenemos nosotros en este tiempo la palabra de Dios con nosotros. Necesitamos escudriñarla para poder entonces tener claridad y discernir bien los tiempos y las sazones, estos movimientos y que cada vez están haciendo mella a través de ideas que buscan distorsionar de alguna manera el propósito, el plan de Dios para la iglesia en este tiempo. Estamos pues ya llegando al final de nuestra conversación, Felipe, pero me gustaría que pudiésemos pensar en cuál sería el desafío para la familia cristiana frente a la ola del feminismo en este tiempo. Yo creo, a ver, en primer lugar, no creo. La Biblia plantea que tenemos que volver al diseño original.
un diseño que está claramente descrito en las cartas de Pedro, en las cartas de Pablo, que podemos volver al Génesis a revisarlo. Y cuando nosotros volvemos al diseño original, nos damos cuenta que Dios tiene un diseño para la familia y, como dijimos, roles para el hombre, para la mujer, roles cuando tú eres hijo. Y aquí voy a decir, cuando volvemos al diseño original, la Biblia plantea, que me da un poco de risa, pero, a ver, término chileno, que por ejemplo el hombre no puede ser mamón. Mamón es que es apegado a la mamá y Claro. que es vinculado a la mamá y como que tienes tu segunda esposa que es tu madre. Entonces, no. La Biblia plantea que el hombre dejará a su padre y su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Tenemos que volver al diseño original. Los hombres tenemos que asumir dentro de la familia el rol que nos corresponde. Y aquí le voy a tirar los palos a los hombres, pero quiero terminar hablando de las mujeres. Hoy día tenemos un problema, tenemos hombres niños. Y esto lo hablan muchos otros personajes. Por ejemplo, Gabriel Bustos lo habla bastante bien, Cristian Andaur, tú lo ubicas también, lo dicen bastante, porque tenemos hombres niños. Tenemos hombres que se casan y tú los ves todavía jugando con una consola de, no sé, PlayStation 5, no sé si existirá eso o no. Y de alguna forma le dan más carga a sus esposas de las que las esposas deben tener. Entonces, ese vaso, esa copa frágil, más frágil que es la mujer, de pronto los hombres, por no asumir su rol y por seguir siendo hijos, le colocan carga, pesos, y terminan destrozando esa copa, destruyéndola. De ahí no es extraño que muchas mujeres, incluso cristianas, estén tremendamente heridas con el diseño de Dios, porque hubo un problema. Estuvieron con hombres que no siguieron el modelo que Dios les dio, que es ser con sus esposas como Cristo es con la iglesia. Es un problema, hay un problema bastante grave. O sea, aquí la mea culpa para los hombres a nivel cultural la tenemos que hacer, y dentro de las iglesias las tenemos que hacer. Yo no puedo pedir perdón porque nunca he violado, pero sí puedo pedir perdón en especial a mi esposa porque en muchas ocasiones no ha asumido el rol de ser como Cristo con ella. Ahora, en relación a la mujer, yo creo que hoy día necesitamos mujeres valientes y necesitamos mujeres que tengan la valentía de salir en, voy a tirar, va a sonar raro, pero salir en defensa de sus hombres. Hoy día, lo menos, o sea, en la escala social, los hombres heterosexuales cristianos somos lo peor que hay. O sea, si yo soy hombre heterosexual y cristiano, es como que soy lo más mal mirado que puede haber hoy día en esta época. Pero sin embargo, las mujeres hoy día pueden hacer una contrarrevolución. ¿En qué sentido? En que las mujeres cristianas hoy pueden dar a conocer lo gozosas y alegres que están por el diseño que Dios les ha conferido y otorgado. Fíjate que es bien interesante, y aquí quiero citar este libro, yo lo quiero mostrar porque es uno que le di a mi esposa, se lo di, pero mi esposa me lo pidió, o sea, fue un regalo de amor, me dijo, dame este libro, ya, yo te lo regalé, digo, yo se lo di, pero realmente nunca leí la mente, ella como buena esposa y buen esposo, ella me dijo, dame eso, así que yo se lo regalé, pero lo conseguí. Eso sí, mujer, aquí no se ve muy bien, pero es Mujer Verdadera, 101, Diseño Divino. Es un libro muy bueno que forma parte de un ministerio que se llama Aviva Nuestros Corazones, en donde son un grupo de mujeres que buscan hacer una revolución contracultural y volver al diseño original de la palabra de Dios sobre qué significa ser mujer. Yo lo encuentro fabuloso. Mi esposa sigue a esas mujeres, los podcasts, los videos en YouTube, sigue las entrevistas, son muy buenas. Y te quiero contar un poco de esto. Le estoy haciendo propaganda, yo no tengo ningún beneficio acá, para nada, le estoy haciendo propaganda, pero los hermanos y las hermanas que hacen bien las cosas hay que reconocerlo. En el año 2008, 6.000 mujeres de 48 estados y 7 países se reunieron en Chicago para la primera conferencia de Mujer Verdadera, auspiciada por el ministerio Aviva Nuestros Corazones. Los objetivos de esta conferencia y de este ministerio eran redescubrir y aceptar el diseño y la misión de Dios para la vida de las mujeres. ¿Por qué redescubrir? Porque hoy día la mujer ya no entiende o ha perdido el significado de lo que significa ser mujer. La mujer tiene que volver a la Biblia,
y encontrarse de nuevo con el diseño y aceptar el diseño que Dios le ha dado. Pero además, reflejar la belleza y el corazón de Jesucristo en el mundo. Es decir, hoy día las mujeres de la iglesia no pueden quedarse encerradas, sino que tienen que mostrarle al mundo lo gozosas que están con el hecho de ser esposas y madres. Y las que no son esposas y madres tienen que prepararse. Y las que dicen el Señor me llamó a estar en soltería, tienen que mostrar la fragilidad y el amor que la iglesia tiene que tener para con Cristo en cada una de las áreas de su vida. Esa idea de soy una mujer empoderada y nadie se mete conmigo, y si alguien se mete conmigo yo le digo algo y lo... ¿Qué te dice la Biblia sobre quién eres tú hoy día como mujer? Además, me encantó esta conferencia. Se presenta lo siguiente: es necesario que las mujeres mayores, comiencen a preparar a la siguiente generación de mujeres, para que la siguiente generación de mujeres esté preparada para expresar el carácter de Cristo y de la iglesia. Es potente. Yo hago una pregunta. Hoy día mujeres, ya que son madres, abuelas, tienen 40, 50, 60 años, 70 años. Esas mujeres a veces piensan que ya no tienen nada que aportar en la iglesia, pero la Biblia dice que las mujeres mayores tienen que preparar a las menores. Hoy día vemos un problema. Vemos que muchas mujeres mayores no preparan a las mujeres menores para ser buenas mujeres cristianas, buenas esposas y buenas madres. Y les aseguro algo, hoy día se necesita mucho. Y por último, interesante, orar un propósito, un objetivo, orar fervientemente por un derramamiento del Espíritu Santo sobre las naciones y las iglesias. ¿Saben qué? Es interesante pensar en esto. Muchas mujeres creen que la oración es inútil. Voy a decir algo. La oración es posiblemente el ministerio más silencioso, pero al mismo tiempo el más eficiente y efectivo que puede tener una persona. Así que necesitamos una familia que retorne al modelo bíblico, y necesitamos mujeres valientes. Y ser valientes significa hoy mostrarle al mundo lo gozosas que están por ser quien Dios dice que ustedes son. Eso. Amén. Amén. Ese es el desafío en este tiempo. Esperamos de que usted haya con humildad recibido este contenido y pueda allí al finalizar también compartir con sus demás hermanos y hermanas de la iglesia esta información tan valiosa que el Señor nos está permitiendo obtener en esta noche en voz de nuestro hermano Felipe Mujica. Queremos también reconocer, ya hemos hecho el reconocimiento de nuestros hermanos Joángel, Gaby, Iván Martínez, también a Yuneida Pulgar, Nina Navas, Ariela Paz y también a Frayimar Barrio de Martínez. Para nosotros, hermano Felipe, ha sido un tiempo muy especial en que hemos podido ser nuevamente desafiados a poder volver al diseño original, a poder retomar lo que el Señor ya desde hace muchos años escribió y lo tenemos ahora a nuestro alcance, la revelación completa, su palabra, es la fuente de autoridad que va a regir y seguirá rigiendo la sociedad frente a todas las ideologías que puedan surgir o cobrar fuerza a través de sus diferentes estrategias. Necesitamos de hombres y de mujeres, de familias cristianas que de verdad puedan estar preparadas para poder entonces capacitarse, pero también hacer defensa, el poder orientar o reorientar a la luz de la palabra y también la ciencia lo que nos compete a nosotros. Así que bueno, Felipe, en este momento quiero dejar el espacio para que puedas dar tus últimas palabras en este tiempo tan bueno que hemos tenido contigo al hablar del tema del feminismo. Bueno, en primer lugar, darte las gracias porque es un honor para mí hablar de esto. También tengo que decir que es como raro que un hombre esté hablando sobre el feminismo porque es como contraproducente.
pero quiero leer una cita, mira, de este libro. Sí es re bueno el libro, yo digo, hasta los hombres lo tenemos que leer. De hecho, bueno, tú sabes que me está volando una mosca por ahí. El artículo que yo te envié, que es una reseña, es una comparación entre este libro y el de La mística de la feminidad. Y este libro, El Mujer Verdadera, pero destruye al otro por todas partes. Quiero leerte una cita, dice así: la belleza y la influencia duradera de la mujer que acepta el diseño divino es una maravilla que debemos contemplar. La Biblia dice lo siguiente: las ancianas sean reverentes en su porte, no calumniadoras ni esclavas del vino, sino más bien sean maestras del bien, que enseñen a las mujeres más jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Si las mujeres, así como los hombres, comenzamos a vivir el diseño de Dios, ¿sabes qué? Estoy seguro que mucha gente se va a volver al Evangelio. No sé, me gustaría sí decir eso y preguntarte si de pasada puedo dar mi Instagram por si alguien se quiere sumar. Claro que sí, claro. Y de hecho, antes de que puedas dar tu Instagram, quiero desde esta plataforma invitarlos también a que usted pueda seguir a nuestro hermano Felipe. Él también está aprovechando las plataformas digitales para poder dar temas interesantes que nos confrontan y nos invitan a poder entonces tener una cosmovisión correcta de la vida dentro de lo que es el caminar con el Señor. Así que adelante, Felipe. Gracias. En Instagram es súper sencillo, mi nombre es felipe.luis.mujica y debe ser @ Instagram. Si ustedes me buscan, me pueden encontrar. Tengo como 850 amigos y quiero llegar a los 1000. Claro que sí. Así que si se mete, me haría un favor. Y los días sábados, ahí bueno, tú ya lo sabías, así que se agradece cuando puedo y cuando no interrumpe mi dinámica familiar. Trato de hacer en vivos donde hablo de distintos temas para compartir perspectiva bíblica sobre distintos temas. Y este sábado que viene voy a hablar del problema del dolor y por qué Dios permite que suframos. ¿Ya? Quiero tratar ese tema y lo voy a tratar. Entonces, si a alguien le interesa, invitado a los en vivo. Los hago casi todos los sábados, 9:30 hora Chile. Sí, antes de cerrar, yo creo que es pertinente el que puedas escuchar y luego tendrás la oportunidad de leerlo allí y hasta responder de nuestros hermanos. Hay muchas palabras de afirmación, de bendiciones para tu vida. Pues dicen que ha sido un buen tiempo el que hemos podido tener contigo, que el Señor pueda seguir bendiciendo tu vida. Herlis Riva nos dice: excelente tema, muy importante lo que dijo sobre que nosotros como mujeres cristianas tenemos que darle el valor que los hombres como cabeza se lo merecen. El pastor Iván dice: hermano Felipe, que Dios te continúe usando en tan hermoso ministerio, excelente temática considerada en esta oportunidad. Así que bueno, para nosotros todo un honor, ya saben. Vayan a Instagram, sigan a nuestro hermano Felipe, estén atentos para los live que también puedan compartir allí con otros amigos. Yo creo, Felipe, que no nada más 1000. Yo creo que hay que pensar en muchos más para que Dios pueda seguirte usando como hasta ahora lo está haciendo, ahora en este tiempo en espacios virtuales. Así que un fuerte abrazo para ti, para tu familia, para la iglesia en la que formas parte. Y bueno, seguimos adelante trastornando el mundo. Nos reencontramos a la vuelta. Que el Señor les bendiga y que pasen una feliz noche.